Es el tema de los productores y sus reclamos a partir de lo que ha surgido en la diálogo y conversación con el gobierno. ¿Cómo ha estado siguiendo este tema, senador? Bueno, naturalmente es un tema desde siempre me ha interesado, obviamente que me interesa hoy, y me siento preocupado y consustanciado. El país no tiene necesidad no tiene clara conciencia, porque somos un país muy urbanizado. Es cierto. Pero somos un país agroexportador, nos guste o no nos guste. El grueso de nuestras divisas vienen de lo que colocamos en el exterior. Somos un pequeño país, tenemos que importar mucho, y eso lo pagamos con carne, con celulosa, en fin, con producción de la tierra. Por eso esto es importante, y si usted hace un estudio esquemático de la economía uruguaya, indirectamente, no directamente, la producción agropecuaria es la que tiene mayor arrastre y genera la mayor cantidad de puestos, sobre todo en el área industrial, frigoríficos, etcétera, es decir, trabajadores fabriles o de mantenimiento que están ligados a la producción agropecuaria, claro, o de transporte. Claro, claro. Eso es impresionante, mueve más que la industria de la construcción, para dar una idea. Por eso es importante. Claro que sí. Claro que sí. Y el tema ha ido creciendo a medida que ha transcurrido el tiempo. Los productores anuncian una marcha para el 23 de enero que aparenta ser importante, con reclamos que el gobierno ahora se ha sentado a conversar y a escuchar con los organismos que centralizan la opinión de los productores, pero no alcanza todavía para lograr una solución. No existe mandrake. Todavía no podemos elegir un mago para que gobierne. Y cada cual expresa su punto de vista, y está bien. Y es un país libre, y está bien que la gente manifieste sus pareceres en el acierto y en el error. Y a veces acertando y errando, todo al mismo tiempo, porque pasan. Pero es un tema, primero, no acompaño la idea del campo. Bien. Esa palabra yo la destierro. El campo por sí tiene su rumbo. En realidad los hombres no tenemos tierra, la tierra nos tiene a nosotros. Nos soporta. Pero ella estaba antes de los hombres y va a estar después. Claro. Vamos a entender, vamos a colocar las cosas de la naturaleza en su orden. Somos dependientes. Segundo, en esa gente agropecuaria, tal vez en el Uruguay queden unos 42.000 productores rurales. Y pongo todas las categorías, grande, chico, mediano, propietarios, arrendatarios, más o menos. Poco más, poco menos. En el Uruguay está pasando lo que pasa en el mundo entero, el campo se despuebla. Sí. Y cada vez hay menos productores rurales. Esto es una tendencia mundial. El hombre contemporáneo le gustan las megalópolis. Sí. Estamos medio locos, pero es así. Sí. Ciudades bien grandes, para después demorar 3 horas para ir a trabajar y venir. Pero ese es otro tema. El campo se despuebla. Y hay cada vez menos productores rurales, lo que no equivale a que baje la cantidad de producción rural. ¿Por qué? Porque hay algunos que cada vez son más grandes, o fundamentalmente construyen sociedades anónimas grandes que tienen una escala cada vez más importante. Ahora, partamos de ese, esquematicemos, 42.000. Sí. De esos 42.000, me estoy basando en los datos groseros de un censo que se hicieron algunos años. Hay alrededor de 35, 36.000 que tienen el 20-22%
22% del país, de tierra. Es decir, 35, 36 mil tienen el 23% del suelo del país. Y los otros 6 o 7, tienen el 70 y pico % del país. Con esto, ¿qué quiero decir? Que estamos hablando de situaciones pero muy distintas. Claro, unas de otras, totalmente. Unas de otras. Y voy a poner otro dato. Si yo soy un agricultor y alquilo 200 hectáreas y tengo que pagar la renta, tengo que pagar por cada hectárea 140, 150 dólares más o menos, poco más, poco menos, por año, por hectárea. Esa es una situación. Si trabajo 200 hectáreas de la cual soy propietario, sí, mi situación es distinta. Esto es muy importante, el 80 y pico % del arroz que se planta en este país es tierra arrendada. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que se paga? Se pagan cosas como esta: 20 bolsas por la tierra por año, 20 bolsas de arroz y 10 bolsas por el agua, por el riego. Para los que dicen que el agua no se paga, hace casi un siglo que el sector arrocero paga con 10 bolsas por hectárea año el riego del arroz. Quiere decir que el que planta arroz tiene 30 bolsas por lo menos muertas. ¡Pah! Entonces, ¿quién sale bien ahí? El propietario de la tierra. Totalmente. Sale con 30 bolsas neto, 30 bolsas de arroz. Entonces tenemos que... Y esto que estoy diciendo es enorme, porque en todas estas manifestaciones no he visto hablar de la renta de la tierra. Y le voy a dar estos datos groseros. En el año 2016, todo el agro pagó aproximadamente 250, 260 millones de dólares de impuestos, según datos de OPIPA. ¿Está? Sí. Bueno. El valor de la renta que pagaron los arrendatarios que hacen agricultura de secano, que hacen arroz y hasta la forestación. La mitad de la tierra de los tambos es arrendada. Todo ese paquete compone más de 650 millones de dólares de renta de la tierra. Y de este rubro nadie habló. Nadie hasta ahora. Hasta ahora. Lo que supone que el arrendatario, los únicos que tienen un poco de ventaja son los colonos, que el arrendatario de colonización paga un poco menos, claro. Pero también paga, Está. Entonces, si usted se encuentra un productor lechero que tiene 20, 30 cuadras de él, y alquila 50 hectáreas más para tener unas vacas más, ese hombre tiene un problema, tiene una tragedia con los precios bajos de la leche. Probablemente líquido por mes no le quedan 20.000 pesos para vivir. Esa es la situación real, porque después ya hay una diferencia muy grande de sector a sector. Los que están en peor situación son los tamberos. No tanto por el precio hoy que está mejorando, sino porque tienen una cola de casi 3 años de precio de ruina y se fueron endeudando y tienen que hacer frente a la deuda. Eso es lo dramático. ¿Qué necesitan? Necesitan tiempo, necesitan darle aire, necesitan no ahorcarlo para que puedan vivir y en la medida que el precio va repechando puedan hacer frente a sus deudas.
Pero sus deudas son de dos tipos, unas que son bancarias y otras que son de palabra local. Por ejemplo, el que tiene una máquina que hace el picado para ensilar el maíz, o la pradera, o el que hace fardo, que tiene una máquina de fardo, o el que es una cantidad de servicio. Eso se arregla de palabra, pero hay deuda y hay que pagarla. Bueno, ¿y qué pasó? Los más chicos no tienen deuda bancaria porque tampoco tienen garantía. Tampoco tienen garantía. Entonces, el gobierno mandó un proyecto que contemplaba para darle aire a la deuda bancaria. Pero, a pedido de las gremiales, de todas las gremiales lecheras, lo retuvimos y decidimos que hay que modificarlo y encontrarle una solución para atender a los chicos. Sí. Que tiene que ser con cash, tiene que ser con un poco de plata para que puedan hacer frente a esas deudas que tienen con el que hace fardo, con el que tiene la picadora para ensilar, cantidad de pequeñas deudas que seguramente tienen. Y estamos en eso, estoy seguro que va a salir, y va a salir porque tenemos un acuerdo y va a haber una reunión para monitorizarlo y vamos a entendernos. Es una garantía bancaria para que los bancos no acogoten a los deudores lecheros. Claro. Hablando en romance. Sí. Tienen la garantía de que van a cobrar. Y segundo, un apoyo en cash para que se pueda distribuir en un crédito a los más chiquitos que están ahorcados. Ahora, esto no soluciona el problema. Exactamente, es una coyuntura. No, esto es un puente para dar tiempo. Esto no significa ningún regalo ni un espantoso sacrificio económico. Esto significa ganar tiempo para que el sector pueda recuperarse a sí mismo. Ahora, senador, ¿cómo se resuelve la inequidad que usted acaba de describir de productores pobres y terratenientes ricos? Bueno, eso es otra historia. La tierra es el único bien, no existe fábrica de tierra. Y en el largo periodo la tierra tiende a aumentar de valor por sí mismo. Es el único bien que tiene esa característica. Si tú compras un auto, un camión, cuando lo sacaste nuevo del galpón y saliste a la calle ya perdió valor. Y a los 5 años vale mucho menos, y a los 20 años es una desgracia. Perdiste casi todo ese valor. Si tú compraste un terreno, lo dejaste tapado de chilca ahí, y te quedaste tomando mate, y cuando quisiste acordar el terreno vale 4, 5, 6, 7 veces lo que te había costado. ¿Cuál fue la magia? La magia es de la sociedad va creciendo y le va dando indirectamente cada vez más valor, porque la tierra es un bien limitado, no hay fábrica de tierra. Por eso la ganadería extensiva siempre fue una actividad de poca ganancia por hectárea año. Sí. Pero muy segura, muy firme, porque el presupuesto de gasto era poco y en el largo plazo altísima capitalización, porque lo que juega en las edades es el valor de la tierra. Ese es el secreto de grandes concentraciones históricas de tierra, porque la gente no es boba y sabe estas cosas. Mi abuelo me decía, usted cuando sea grande compre tierra cruda. Había vivido esto. Y el que tenga memoria se tiene que acordar cuánto valía un solar en la orilla de Montevideo y lo que vale hoy. Parece mágico.
Esta ley determina después cuestiones de ideas muy distintas. Hay gente que piensa que la tierra es privada y que está, y tiene razón desde ese punto de vista. Otros piensan de que tendría que haber, entre ellos don Pepe Valle, una escala impositiva que la sociedad llevara algo de ese aumento de valor. Pero esta polémica es indefinida. De todas maneras, yo pienso que hay que cuidar a la producción y hay que tener políticas concretas, sector por sector, pero separando la paja del trigo. Hay gente que tiene mucha espalda y hay gente que no tiene nada de espalda. Si tomamos una medida de carácter así genérica, se van a favorecer estrictamente los más fuertes. Por obvias razones, pero siempre se pueden hacer cosas. ¿Por qué? Nosotros sabemos cuánto en términos promedio litro de gasoil se gasta por hectárea para sembrar una hectárea de arroz, una chacra de soya, en fin. Otra que quiero quebrar una lanza. Sí. La tienen con los sojeros. No. Los sojeros plantan soja porque es la que cierra los números más redondos y porque es guapa, porque banca la seca, mucho más que el maíz, que sería otra alternativa de verano, pero me consta que este año hubo gente que iba a plantar maíz y no pudo porque llovía mucho para plantar temprano y al atrasarse le escapa la seca de enero y prefirió plantar soja y va a plantar y plantó soja. No se planta soja porque esté enamorado la gente de la soja. Se planta porque es lo más seguro y cierra. Entonces hay que entender esas cosas. El tema también se llevó a la dicotomía ciudad versus campo. Algunos lo plantearon en esos términos y a lo largo de la historia del país esto ha sido bastante recurrente. Esa dicotomía es enfermiza. Es como el asunto de las 4x4. Hay más 4x4 en Montevideo que en el interior. Pero además, para andar a campo, tendría que ser, se justifica para andar en el campo. Yo tengo un tractor 4x4. Y más de una vez incluso me quedé y tuve que ir a buscar otro tractor para cincharlo con una cadena. Así que, lo que podía ser impresionante hace 20 años, que las 4x4 eran un lujo, hoy son una cosa corriente. Y hasta, mire la ciudad tan llena de 4x4. Yo creo que no hay que entrar en realidad los grandes poseedores de tierra, ninguno vive en la campaña. Esos 5 o 6 mil, la mayoría viven en barrios residenciales. Los que viven en la campaña y están en el campo es la clase media rural y los trabajadores, de los cuales conviene no olvidarse. Los obreros de la tierra, porque el Uruguay proporcionalmente con Australia es el país del mundo que en cada producto agropecuario que le vende al mundo tiene mayor participación de trabajo asalariado. El Uruguay no es un país de campesinos, en todo caso un país de paisano, no de campesino. El término campesino no es de aquí. Entonces, la mayor parte del trabajo rural lo hace esa clase media que trabaja y las peonadas rurales, frente a las cuales conviene tener reconocimiento el valor que tiene. Comenzamos el 2018, un año que va a ser la antesala de un año electoral.